Ella creía tener al esposo perfecto. Hasta que una noche lo vio observando en silencio cómo el pantano se la tragaba viva. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue escuchar lo que él le dijo antes de irse. Si te gustan las historias llenas de traición, secretos, giros inesperados y finales que dejan una sensación incómoda durante días, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí encontrarás relatos intensos sobre amor, obsesión, mentiras, dinero y las decisiones más oscuras que una persona puede tomar cuando cree que nadie descubrirá la verdad. Y no olvides dejar en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Lucía. Porque después de un final así, es imposible quedarse callado. Barcelona despertaba bajo una lluvia fina y persistente que convertía las avenidas en largas superficies brillantes donde las luces de los coches parecían deshacerse en reflejos líquidos. Desde las ventanas panorámicas del ático donde vivía, Lucía Salvat observaba distraídamente cómo las primeras personas apresuraban el paso por la diagonal cubriéndose con paraguas oscuros. El sonido suave de la cafetera llenaba la cocina abierta mientras ella revisaba por tercera vez la agenda del día en la tableta. Reuniones, videollamadas, firmas, negociaciones. Su vida llevaba años organizada en bloques exactos de tiempo donde apenas quedaba espacio para respirar. A sus 37 años, Lucía se había convertido en una de las empresarias tecnológicas más influyentes de Cataluña. Había comenzado casi desde cero, trabajando desde un pequeño despacho alquilado cerca del barrio de Gracia, y ahora dirigía una compañía que diseñaba sistemas digitales para empresas internacionales. Los periódicos económicos la llamaban la reina digital de Cataluña, aunque aquel título siempre le había parecido ridículo. No se sentía reina de nada. La mayoría de las veces solo se sentía cansada. Víctor apareció desde la cocina con 2 tazas de café entre las manos. Llevaba una camisa gris clara perfectamente planchada y el cabello todavía húmedo después de la ducha. Había algo en el que siempre transmitía calma. Mientras Lucía vivía rodeada de contratos millonarios, reuniones tensas y teléfonos sonando a todas horas, Víctor parecía caminar por el mundo protegido dentro de una tranquilidad imposible de romper. Daba clases de historia del arte en la universidad, leía durante horas y convertía el apartamento en un lugar impecablemente ordenado donde nunca faltaban flores frescas ni música suave al atardecer. Dejó la taza frente a ella y le dedicó una sonrisa tranquila. Hoy deberías quedarte en casa. Hace semanas que no duermes más de 4 horas. Lucía levantó apenas la vista de la pantalla y respondió con una sonrisa automática. Si dejo de trabajar una mañana, media empresa entra en pánico. Víctor apoyó una mano sobre el respaldo de su silla y acarició suavemente su hombro. Eso solo demuestra que necesitas descansar más. Llevaban 14 años casados y nunca habían protagonizado una discusión escandalosa. Jamás hubo portazos, gritos ni escenas dramáticas. Su matrimonio funcionaba como un mecanismo perfectamente ajustado donde cada pieza conocía exactamente su lugar. Muchos amigos los observaban con admiración, convencidos de que eran la pareja perfecta. A veces Lucía también lo creía. O al menos lo había creído durante mucho tiempo. Aquella mañana, sin embargo, algo empezó a incomodarla sin motivo aparente. Mientras se maquillaba frente al espejo del dormitorio, observó su propio reflejo y tuvo la extraña sensación de estar viendo a otra mujer. El rostro seguía siendo hermoso y elegante, pero sus ojos mostraban un agotamiento que el maquillaje no lograba esconder. Permaneció inmóvil unos segundos sosteniendo el pincel entre los dedos mientras una idea absurda atravesaba su mente. Estaba perdiendo algo importante y ni siquiera sabía qué era. Intentó apartar aquella sensación concentrándose en la rutina. Eligió un traje oscuro, revisó mensajes pendientes y respondió 2 correos urgentes antes de salir del dormitorio. Víctor estaba sentado junto a la ventana leyendo noticias desde el móvil. Cuando Lucía apareció con el bolso y las llaves en la mano,
él levantó la vista y sonrió con naturalidad. «Hoy volveré temprano», comentó él. «Perfecto. Quizá podamos cenar juntos por una vez», respondió ella intentando sonar ligera. Víctor asintió, aunque algo en su expresión pareció tensarse apenas un instante antes de volver a relajarse. El ascensor descendió lentamente hasta el garaje privado del edificio. Lucía revisaba mentalmente la reunión que tendría aquella mañana con inversores franceses cuando algo la obligó a detenerse en seco apenas cruzó la puerta automática. El espacio donde normalmente estaba aparcado el coche de Víctor aparecía vacío. Lucía frunció el ceño confundida. Permaneció inmóvil observando aquel hueco durante varios segundos mientras el eco lejano de la lluvia resonaba contra las paredes del aparcamiento subterráneo. Recordó perfectamente la conversación del desayuno. Víctor le había dicho que no tenía clases aquel día. Incluso había mencionado que pensaba quedarse en casa organizando unos documentos de la universidad. Sacó el móvil lentamente, dispuesta a llamarlo, pero se detuvo antes de marcar. Tal vez había salido un momento. Tal vez necesitaba hacer alguna compra. Tal vez simplemente ella estaba demasiado cansada y empezaba a desconfiar por tonterías. Guardó el teléfono dentro del bolso y caminó hacia su coche intentando ignorar la inquietud creciente que empezaba a instalarse dentro de su pecho. Sin embargo, justo cuando encendió el motor, el móvil vibró sobre el asiento del copiloto. Era un mensaje de un número desconocido. «Tu marido no está donde crees». Madrid y Barcelona llevaban años compitiendo por todo, por las inversiones extranjeras, por los mejores restaurantes, por el turismo de lujo y hasta por la arquitectura más extravagante. Lucía siempre había disfrutado aquella rivalidad silenciosa porque formaba parte del juego empresarial que tanto le apasionaba. Sin embargo, durante los días siguientes apenas fue consciente de la ciudad que la rodeaba. Las reuniones se sucedían una detrás de otra, los teléfonos no dejaban de sonar y los contratos internacionales seguían acumulándose sobre su escritorio. Pero una parte de su mente permanecía atrapada en aquel espacio vacío del garaje y en el mensaje anónimo que había recibido aquella mañana lluviosa. Intentó convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Quizá una estudiante necesitaba ayuda. Quizá Víctor había decidido ocultarle algún gasto absurdo para evitar una discusión innecesaria. Quizá el mensaje solo era una broma de mal gusto. Pero mientras más intentaba racionalizarlo, más crecía dentro de ella una inquietud espesa y persistente. Sin darse cuenta, comenzó a observarlo. Lo hacía de manera automática, casi involuntaria. Prestaba atención a los silencios demasiado largos durante las cenas, a las llamadas que terminaban abruptamente cuando ella aparecía en una habitación y a la manera extrañamente rápida con la que Víctor giraba el teléfono boca abajo cada vez que recibía un mensaje. Antes jamás habría reparado en detalles así. Durante años había confiado en él de una forma absoluta y cómoda, como se confía en algo que parece imposible de romper. Ahora, en cambio, cada pequeño gesto empezaba a adquirir un significado incómodo. Una tarde regresó antes de lo habitual al ático y encontró a Víctor sentado en la terraza hablando por teléfono. La lluvia golpeaba suavemente los cristales mientras él sonreía de una manera que Lucía no recordaba haber visto desde hacía mucho tiempo. En cuanto escuchó abrirse la puerta corredera, él interrumpió la conversación de inmediato. «Luego te llamo», murmuró antes de colgar. Después levantó la vista hacia ella con absoluta tranquilidad. «Pensé que hoy llegarías tarde». Lucía dejó el bolso sobre el sofá sin apartar los ojos de su rostro. La reunión terminó antes. Víctor se acercó y besó suavemente su mejilla, pero aquella cercanía ya no logró transmitirle calma. Había algo extraño en él, una distancia nueva escondida detrás de cada gesto amable. Los días siguieron avanzando entre sospechas silenciosas. Lucía trabajaba hasta el agotamiento para evitar pensar demasiado,
aunque por las noches el cansancio físico no conseguía apagar la ansiedad que lentamente comenzaba a devorarla. Se descubrió mirando el móvil de Víctor cuando él salía de la habitación o intentando reconocer los nombres que aparecían fugazmente en la pantalla antes de que él la bloqueara. Aquella actitud le resultaba humillante incluso para sí misma. Nunca había sido una mujer insegura. Había construido empresas, negociado con multimillonarios y tomado decisiones que arriesgaban millones de euros sin temblar. Sin embargo, la posibilidad de perder a su marido empezaba a convertirla en alguien que no reconocía. Una noche, después de una cena elegante junto al Puerto Olímpico, Lucía decidió romper por fin aquel silencio envenenado. El restaurante estaba casi vacío y las enormes cristaleras permitían ver las luces reflejadas sobre el mar oscuro. Víctor sostenía una copa de vino tinto entre los dedos mientras observaba distraídamente el movimiento lento de los barcos en el puerto. Lucía dejó los cubiertos sobre el plato y lo miró fijamente. ¿Eres feliz conmigo?, preguntó de pronto. La pregunta quedó suspendida entre ambos durante varios segundos. Víctor no pareció sorprendido. Dio un pequeño sorbo al vino antes de responder con aquella calma insoportable que siempre había tenido. La felicidad no siempre tiene que ser ruidosa. A veces uno aprende a vivir con lo que tiene. Aquellas palabras atravesaron a Lucía con una frialdad brutal. No había amor en aquella respuesta. Tampoco odio. Solo resignación. El trayecto de regreso al ático transcurrió en silencio. Barcelona brillaba húmeda bajo las luces nocturnas y la lluvia convertía las avenidas en espejos interminables. Lucía sentía el pecho oprimido por una angustia absurda que se transformó lentamente en otra cosa. Miedo. Un miedo profundo y desesperado a descubrir que el hombre con quien había compartido 14 años ya no le pertenecía realmente. Y aquel miedo terminó convirtiéndose en deseo. Apenas cruzaron la puerta del apartamento, Lucía se acercó a él impulsivamente. Lo besó con una necesidad torpe y contenida durante demasiado tiempo, como si intentara recuperar algo que se estaba alejando de ella a gran velocidad. Víctor respondió durante unos segundos y la sujetó contra la pared del dormitorio con una intensidad que encendió en ella emociones que creía olvidadas. El contacto de sus manos, el calor de su respiración y aquella tensión acumulada durante semanas hicieron que Lucía sintiera por primera vez en años una verdadera cercanía entre ambos. Pero justo cuando empezó a creer que todavía podían salvarse, Víctor se apartó lentamente. Permaneció muy cerca de ella, observándola en silencio antes de murmurar casi en voz baja: «No hagas esto por miedo». Aquella frase destruyó el momento con una precisión cruel. Horas después, incapaz de dormir, Lucía permanecía sentada en el salón completamente a oscuras mientras escuchaba la respiración tranquila de Víctor desde el dormitorio. La lluvia seguía golpeando las ventanas y las luces de la ciudad dibujaban sombras móviles sobre el suelo de madera. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que todo era producto del cansancio y la paranoia. Necesitaba demostrarlo. Necesitaba encontrar algo que devolviera sentido a todo aquello. Abrió lentamente el portátil de Víctor. Al principio solo encontró documentos universitarios, fotografías antiguas y archivos sin importancia. Pero después apareció una carpeta que jamás había visto. Dentro había un contrato de alquiler de un apartamento de lujo en Valencia firmado varios meses atrás. A nombre de Víctor Salvat. Y justo debajo, una serie de transferencias mensuales dirigidas a una joven llamada Alba Ríos. Alba Ríos tenía 22 años y una belleza tan evidente que resultaba casi ofensiva. Su cabello rubio caía siempre perfectamente peinado sobre los hombros, sus labios parecían diseñados para sonreír incluso cuando mentía y sus enormes ojos claros transmitían una mezcla peligrosa de inocencia y ambición. Estudiaba fotografía en Valencia, aunque pasaba más tiempo en cafeterías elegantes y tiendas de lujo que en la universidad.
Durante meses había vivido rodeada de comodidades gracias a Víctor. El apartamento frente al mar, los bolsos caros, las escapadas improvisadas y las cenas exclusivas formaban parte de una vida que ella jamás habría podido permitirse sola. Y, aunque sabía perfectamente que era la amante de un hombre casado, aquello no parecía provocarle el menor remordimiento. Lucía la vio por primera vez una tarde gris desde el interior de su coche. Había conducido hasta Valencia sin avisar a nadie después de revisar durante horas los documentos encontrados en el portátil de Víctor. Necesitaba comprobar con sus propios ojos que aquello era real. El edificio donde se encontraba el apartamento era moderno, elegante y absurdamente caro. Grandes terrazas de cristal miraban directamente al Mediterráneo y la entrada estaba protegida por jardineras minimalistas y seguridad privada. Lucía permaneció más de 40 minutos observando la fachada sin saber realmente qué esperaba encontrar. Cuando finalmente vio salir a Alba del portal, sintió algo mucho peor que rabia. Sintió curiosidad. La joven caminó hasta el coche de Víctor bajo una ligera llovizna y sonrió apenas verlo. Después lo abrazó con una intimidad lenta y natural imposible de malinterpretar. Víctor la rodeó por la cintura y besó suavemente su frente antes de abrirle la puerta del vehículo. A Lucía le sorprendió la expresión de su marido. Hacía años que no lo veía sonreír así. No era la sonrisa tranquila y correcta que reservaba para ella o para el mundo. Era algo distinto. Más vivo. Más cálido. El trayecto de regreso a Barcelona fue una sucesión interminable de pensamientos confusos. Sin embargo, cuando llegó al ático aquella noche, decidió no decir absolutamente nada. Ni una pregunta. Ni una acusación. Ni una escena. Víctor, en cambio, parecía extrañamente inquieto desde el momento en que ella cruzó la puerta. Estaba demasiado atento a cada gesto suyo, demasiado amable, demasiado pendiente de cómo la miraba o de si respondía con normalidad. Durante la cena intentó mantener una conversación ligera sobre trabajo y sobre una futura exposición universitaria, pero Lucía apenas escuchaba. Lo observaba moverse por la cocina, servir vino, recoger platos y sonreír con una naturalidad cuidadosamente ensayada. Era como ver a un actor interpretando una versión perfecta de sí mismo. 2 días después apareció con una propuesta inesperada. Lucía acababa de terminar una videollamada especialmente agresiva con unos inversores alemanes cuando encontró a Víctor sentado en el sofá del salón revisando fotografías en la tableta. La lluvia golpeaba las ventanas y Barcelona permanecía envuelta en un cielo oscuro y húmedo que parecía aplastar la ciudad entera. Necesitamos irnos unos días, dijo él levantando apenas la vista. Lucía frunció ligeramente el ceño mientras dejaba el portátil sobre la mesa. Víctor giró la pantalla hacia ella mostrando imágenes de un resort ecológico perdido entre montañas asturianas. Bosques cubiertos de niebla, senderos interminables y cabañas modernas construidas junto a lagos oscuros aparecían una tras otra. Solo tú y yo, añadió con una calma casi estudiada. Lucía aceptó casi con alivio. Una parte de ella seguía aferrándose desesperadamente a la idea de salvar su matrimonio. Quería entender en qué momento habían dejado de tocarse de verdad, de hablar de verdad, de amarse de verdad. Quizá todavía existía algo recuperable entre ellos. Quizá todo aquello solo era una crisis absurda causada por años de distancia silenciosa. El resort resultó incluso más espectacular de lo que mostraban las fotografías. Asturias los recibió cubierta por lluvia constante, montañas inmensas y bosques tan densos que parecían tragarse la luz del día. El aire olía a tierra mojada y madera húmeda. Durante las primeras horas, Lucía intentó convencerse de que aquel viaje podía funcionar. Pasearon por senderos rodeados de niebla, compartieron cenas tranquilas junto a enormes ventanales y pasaron tardes enteras escuchando el sonido de la lluvia sobre el tejado de cristal de la cabaña. Pero algo no encajaba.
Víctor parecía incapaz de relajarse. Observaba constantemente el entorno, consultaba el móvil cuando creía que Lucía no lo veía y se mostraba extraño cada vez que ella proponía cambiar de planes o caminar por rutas distintas. A veces parecía incluso decepcionado cuando los senderos turísticos estaban demasiado concurridos. Lucía comenzó a notar aquella tensión silenciosa y eso terminó volviéndola cada vez más irritable. La discusión llegó en el penúltimo día del viaje. Fue absurda, pequeña y acumulada durante demasiado tiempo. Lucía terminó reprochándole la distancia emocional de los últimos años mientras Víctor respondía con una calma cada vez más fría. No puedes solucionar todo trabajando más, dijo él finalmente. Y tú no puedes desaparecer de nuestra vida y fingir que sigues aquí solo porque pagas todo, respondió ella con una rabia contenida que llevaba semanas creciendo dentro de su pecho. Después salió sola bajo la tormenta. El bosque estaba cubierto por una niebla espesa y la lluvia convertía los senderos en barro resbaladizo. Lucía caminó sin dirección clara durante varios minutos intentando calmar la respiración agitada y el temblor furioso de las manos. Apenas veía más allá de unos pocos metros entre los árboles. Entonces ocurrió. Pisó tierra blanda. El suelo cedió violentamente bajo sus piernas y cayó de golpe dentro de una zona pantanosa oculta entre la vegetación. El barro helado le subió inmediatamente hasta las rodillas mientras intentaba incorporarse desesperadamente. Cada movimiento solo conseguía hundirla más. El miedo llegó de manera brutal y física, apretándole el pecho hasta dejarla casi sin aire. Comenzó a gritar aterrorizada mientras la lluvia golpeaba su rostro y el barro ascendía lentamente por sus piernas. Y entonces vio aparecer a Víctor entre los árboles. Al principio, Lucía sintió un alivio tan intenso que estuvo a punto de romper a llorar. La silueta de Víctor apareció entre la niebla y la lluvia como una promesa de salvación en medio de aquella pesadilla absurda. El barro helado seguía atrapándole las piernas y cada intento desesperado por avanzar solo conseguía hundirla más dentro de aquella masa viscosa que parecía tragársela lentamente. El agua mezclada con tierra le subía ya por encima de las rodillas y el frío comenzaba a extenderse por su cuerpo con una lentitud insoportable. «Víctor», gritó ella intentando apartar el cabello mojado de su rostro. «Por favor, ayúdame». Durante unos segundos creyó que él correría hacia el borde del pantano y la sacaría de allí. Era lo lógico. Era su marido. El hombre con quien había compartido 14 años de vida. El hombre que la había cuidado después de largas jornadas de trabajo, que conocía cada una de sus rutinas y que durante años había dormido a su lado. Sin embargo, mientras él se acercaba lentamente entre los árboles, Lucía sintió como aquel alivio inicial comenzaba a transformarse en algo mucho más oscuro. Había algo extraño en su expresión. Víctor no parecía asustado. No había tensión en su rostro ni urgencia en sus movimientos. La observaba con una tranquilidad tan fría que el verdadero miedo comenzó justamente en ese instante. Víctor se detuvo a pocos metros del borde fangoso mientras la lluvia golpeaba violentamente las ramas sobre sus cabezas. Permaneció inmóvil observándola luchar contra el barro como si estuviera contemplando una escena lejana y ajena. Lucía intentó incorporarse otra vez, pero el suelo cedió bajo su peso y el pantano le atrapó las piernas con más fuerza. «No te quedes ahí parado», dijo jadeando, incapaz todavía de aceptar lo que veía. «Sácame de aquí». Víctor bajó ligeramente la mirada hacia ella y soltó un suspiro cansado, casi triste. «Siempre fuiste demasiado fuerte para darte cuenta de lo sola que me dejabas», respondió finalmente con una serenidad monstruosa que hizo que Lucía sintiera un escalofrío más intenso que el propio frío del barro. La lluvia resbalaba lentamente por el rostro de él mientras seguía hablando con una calma insoportable. «Toda tu vida giraba alrededor de tu empresa. Tus contratos, tus viajes, tus reuniones. Yo solo era decoración dentro de esa vida perfecta que construiste para ti.
Lucía comenzó a temblar violentamente mientras el barro ascendía lentamente hacia su cintura. Durante unos segundos intentó convencerse de que aquello era una especie de castigo absurdo, una explosión tardía de resentimiento, una escena cruel nacida de años de silencio acumulado. «Víctor, por favor», murmuró sintiendo cómo la respiración comenzaba a quebrársele. Él sonrió apenas, pero aquella sonrisa no contenía ternura ni compasión. «Alba sí me necesita», dijo con una tranquilidad aterradora. «Quiere una familia. Quiere hijos. Quiere una vida real». El nombre cayó sobre Lucía como una puñalada lenta y helada. La lluvia golpeaba los árboles con tanta fuerza que parecía llenar el bosque entero de un ruido metálico y agresivo. Fue entonces cuando la verdad se instaló completamente dentro de ella. Nada de aquello era un accidente. El viaje. Las rutas. La insistencia de Víctor en alejarse de la gente. Todo había sido preparado cuidadosamente. Él continuó hablando durante varios minutos mientras Lucía permanecía atrapada en el barro, llorando y temblando bajo la tormenta. Le confesó que llevaba meses pensando en cómo terminar con aquella vida que lo asfixiaba, que había esperado el momento perfecto y que nadie sospecharía jamás de un accidente en mitad de un bosque bajo semejante tormenta. Hablaba con una claridad escalofriante, como alguien que lleva demasiado tiempo ensayando una conversación en su cabeza. «Soy tu único heredero», explicó observando distraídamente el movimiento del agua oscura alrededor de ella. «La empresa, el ático, las inversiones. Todo pasará a mí. La policía verá a una empresaria agotada que se perdió durante una caminata imprudente». Lucía sintió náuseas. Cada palabra destruía algo dentro de ella. Intentó negociar, prometerle dinero, el divorcio, cualquier cosa que pudiera hacerlo cambiar de opinión, pero Víctor parecía haber cruzado un límite del que ya no podía regresar. «Lo más triste», añadió finalmente mientras daba un paso atrás, «es que tardé demasiado tiempo en entender que nunca fui feliz contigo». Después se marchó. Lucía lo vio alejarse lentamente entre la lluvia sin volver la cabeza ni una sola vez. Durante unos segundos quiso seguir gritándole, insultarlo, suplicarle otra vez, pero el miedo comenzó a consumir toda su energía. El barro helado ya le rodeaba completamente la cintura y el frío subía poco a poco por su cuerpo como una corriente paralizante. Intentó recordar desesperadamente algo que había leído años atrás sobre cómo sobrevivir en arenas movedizas o pantanos. Dejó de moverse bruscamente y trató de distribuir el peso del cuerpo sobre la superficie fangosa mientras respiraba de forma entrecortada. La lluvia seguía cayendo sin tregua y el bosque entero parecía haberse convertido en una prisión oscura y húmeda donde nadie podría encontrarla jamás. El tiempo comenzó a deformarse de manera extraña. Lucía ya no sabía cuánto llevaba atrapada allí. Sus manos estaban entumecidas, sus piernas habían dejado de responder y el sueño empezaba a arrastrarla lentamente hacia un estado de agotamiento peligroso. Varias veces sintió que iba a perder el conocimiento. La tormenta seguía rugiendo entre los árboles y la niebla se volvió todavía más espesa, cubriendo el bosque con una oscuridad grisácea casi irreal. Cuando estaba a punto de cerrar los ojos, convencida de que no podría resistir mucho más, una silueta apareció entre la bruma avanzando rápidamente hacia el pantano. Un hombre descendió hasta el borde del barro, se lanzó al suelo sin dudarlo y extendió hacia ella una rama gruesa mientras la observaba con una intensidad firme y concentrada. «No cierre los ojos», ordenó con voz grave mientras intentaba acercarse un poco más. «Si quiere vivir, no cierre los ojos». Lucía despertó 4 días después en una clínica privada de Oviedo mientras una lluvia persistente golpeaba los enormes ventanales de la habitación con la misma obstinación sombría de aquella tormenta en el bosque. Durante varios segundos no entendió dónde estaba.
El techo blanco, el olor limpio de desinfectante y el sonido suave de las máquinas contrastaban de forma brutal con el barro helado, la oscuridad y la sensación de muerte que todavía permanecían atrapados en su memoria. Intentó incorporarse, pero un dolor intenso recorrió inmediatamente todo su cuerpo. Tenía los labios secos, los músculos rígidos y una extraña pesadez en las piernas. Fue entonces cuando vio al hombre sentado junto a la ventana. Alto, moreno, vestido con un jersey oscuro y pantalones sencillos, observaba la lluvia mientras sostenía una taza de café entre las manos. Al escuchar el movimiento de Lucía, levantó la mirada con una calma firme y contenida. Por fin decidió volver, dijo acercándose lentamente a la cama. Su voz grave transmitía una tranquilidad extraña, de esas que solo poseen las personas acostumbradas a reaccionar con sangre fría incluso en mitad del caos. Se llamaba Daniel Vega y era el propietario del resort donde ella y Víctor se habían alojado. Mientras Lucía intentaba ordenar los recuerdos fragmentados de la tormenta, Daniel le explicó lo ocurrido con una precisión tranquila que resultaba casi dolorosa. Había visto a Víctor internarse en el bosque siguiendo a Lucía aquella tarde y algo en el comportamiento de él le había parecido extraño. Lo siguió a distancia por simple intuición y alcanzó a escuchar parte de la conversación junto al pantano antes de que Víctor abandonara el lugar convencido de haberla dejado morir. Daniel había esperado apenas unos minutos antes de acercarse para intentar rescatarla. Cuando conseguí sacarla del barro ya estaba casi inconsciente, explicó observándola atentamente. Tenía hipotermia y fiebre alta. Si hubiera tardado un poco más, probablemente no habría sobrevivido. Lucía cerró lentamente los ojos mientras los recuerdos comenzaban a regresar con mayor claridad. La voz fría de Víctor. La lluvia. El barro atrapándole el cuerpo. La forma tranquila con la que él se había marchado sin mirar atrás. Daniel también le explicó que había intentado denunciar inmediatamente lo ocurrido, pero la policía local aceptó la versión de Víctor sin demasiadas dudas. El profesor universitario elegante, culto y aparentemente devastado encajaba perfectamente en el papel del esposo preocupado cuya mujer había desaparecido durante una caminata imprudente bajo la tormenta. Nadie quería creer en una historia de intento de asesinato surgida en mitad de un bosque perdido de Asturias. Víctor actuó muy bien, dijo Daniel con amargura contenida mientras apoyaba la taza sobre la mesa. Demasiado bien. Lucía escuchaba en silencio, pero contra toda lógica no sentía deseos de llorar. El dolor existía, sí, aunque de una forma extraña y distante, como si parte de ella hubiera quedado congelada aquella tarde dentro del pantano junto a la mujer que todavía amaba a su marido. Sin embargo, lo más inesperado todavía estaba por llegar. Horas después de despertar, uno de los médicos de la clínica entró en la habitación acompañado por una enfermera y comenzó a explicarle con cautela el estado en que había llegado. Hablaron de hipotermia severa, agotamiento extremo y riesgo de infección. Lucía apenas prestaba atención hasta que escuchó una frase que la hizo quedarse completamente inmóvil. Hay algo más que debemos vigilar cuidadosamente durante su recuperación, dijo el médico revisando unos informes. Su embarazo. Lucía creyó haber escuchado mal. Permaneció varios segundos observándolo sin reaccionar mientras el sonido de la lluvia parecía apagarse alrededor de ella. ¿Qué embarazo?, preguntó finalmente con la voz apenas audible. El médico levantó la vista con cierta sorpresa. Está usted embarazada de aproximadamente 12 semanas. El mundo entero pareció detenerse. Años atrás, después de un grave accidente de tráfico ocurrido poco antes de su boda con Víctor, varios especialistas le habían asegurado que jamás podría tener hijos. Había pasado meses entre hospitales, operaciones y tratamientos dolorosos hasta aceptar finalmente aquel diagnóstico irreversible. Durante mucho tiempo creyó haber superado la pérdida. El trabajo ocupó todo el espacio que dejó aquel vacío y terminó convirtiéndose en el centro absoluto de su vida.
Pero ahora, sentada en aquella cama de hospital mientras la tormenta seguía golpeando los ventanales, comprendió que una pequeña vida crecía dentro de ella contra toda lógica médica. Aquella noticia lo cambió todo. Por primera vez en muchísimos años, el dinero, las reuniones, la empresa y el éxito dejaron de parecerle importantes. Todo aquello que durante tanto tiempo había considerado indispensable se volvió repentinamente pequeño y lejano comparado con la sensación abrumadora de saber que llevaba un hijo dentro de su cuerpo. Lucía lloró entonces por primera vez desde el pantano, pero no eran lágrimas de miedo ni de rabia. Eran lágrimas de alivio, de incredulidad y de una felicidad dolorosa que no sabía cómo manejar. Daniel permaneció junto a ella durante los días siguientes. Nunca intentó presionarla ni llenarla de preguntas incómodas. Simplemente aparecía cada mañana con café recién hecho, hablaba poco y se aseguraba de que no le faltara nada. Había en él una fortaleza silenciosa completamente distinta a la calma fría y distante de Víctor. Daniel transmitía seguridad real, una sensación extraña de refugio que Lucía no recordaba haber sentido jamás con nadie. Poco a poco comenzó a esperar sus visitas, sus conversaciones tranquilas junto a la ventana mientras la lluvia seguía cubriendo Asturias de un gris interminable. Entre ambos nació una intimidad lenta, peligrosa y profundamente inevitable. Una noche especialmente lluviosa, después de hablar durante horas sobre cosas absurdamente simples, Lucía terminó besándolo de forma impulsiva. Lo hizo movida por el miedo, el agotamiento y una necesidad desesperada de sentirse viva otra vez. Daniel respondió primero con cautela, como si aún dudara de cruzar aquella línea, pero el beso terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo y contenido. No había violencia ni urgencia entre ellos, solo una intensidad silenciosa nacida de dos personas heridas que intentaban sostenerse mutuamente en mitad del desastre. Cuando finalmente se separaron, Lucía entendió que ya no quedaba nada que salvar de su matrimonio. Ya no quería recuperar a Víctor. Solo quería sobrevivir. 2 semanas después, Lucía regresó a Barcelona en absoluto secreto. El viaje desde Asturias se realizó de madrugada, bajo una lluvia persistente que parecía perseguirla desde aquella noche en el bosque. Daniel se ocupó personalmente de todo. Organizó médicos privados, contactos legales y un apartamento temporal donde pudiera permanecer mientras recuperaba fuerzas lejos de la atención pública. Nadie, excepto un reducido grupo de personas, sabía que seguía viva. La policía todavía mantenía abierta la investigación sobre su desaparición y Víctor continuaba representando ante todos el papel impecable del esposo devastado por la tragedia. Lucía observaba las noticias desde la televisión del apartamento y sentía una mezcla enfermiza de rabia y desconcierto al ver a su marido hablando ante las cámaras con el rostro agotado y la voz rota mientras pedía ayuda, para encontrarla. El mismo hombre que la había dejado morir atrapada en un pantano aparecía ahora abrazando policías y agradeciendo públicamente el esfuerzo de los equipos de rescate. Sin embargo, la farsa comenzó a resquebrajarse mucho antes de lo que Víctor imaginaba. Apenas 48 horas después de enterarse de que Lucía seguía oficialmente desaparecida y de que probablemente sería declarada muerta si las búsquedas terminaban sin resultados, Alba desapareció de su vida con una rapidez humillante. El apartamento de Valencia quedó vacío. Las llamadas dejaron de responderse y las redes sociales de la joven comenzaron a llenarse de fotografías junto a un empresario madrileño mucho más joven, atractivo y obscenamente rico. La historia del embarazo también resultó ser una mentira cuidadosamente diseñada para manipularlo. Alba jamás había estado embarazada. Simplemente había encontrado en Víctor una fuente cómoda de dinero y regalos mientras esperaba una oportunidad mejor. Aquella traición destruyó algo dentro de él. Durante días vagó por el ático de Barcelona consumido por una mezcla insoportable de rabia, frustración y miedo. Había sacrificado toda su vida por una ilusión ridícula y ahora comenzaba a comprender que había perdido incluso aquello que ya tenía.
Cuando finalmente recibió autorización para regresar definitivamente a Barcelona después del cierre parcial de la investigación en Asturias, llegó al ático completamente agotado. Las luces del salón estaban encendidas y durante un segundo pensó que quizá Clara, la asistente de Lucía, había acudido para recoger documentos de la empresa. Abrió la puerta todavía arrastrando la maleta mojada por la lluvia y avanzó unos pasos antes de quedarse paralizado. Lucía estaba sentada en el salón. Viva. Vestía ropa clara y sostenía una taza entre las manos mientras lo observaba en silencio desde el sofá. Durante unos segundos, Víctor no fue capaz de reaccionar. El color desapareció de su rostro y la maleta cayó lentamente al suelo. Parecía estar mirando un fantasma. Toda la calma fría y calculada que había mantenido durante semanas se desmoronó de golpe. ¿Cómo?, comenzó a decir retrocediendo un paso. Lucía siguió observándolo sin levantarse siquiera. Había imaginado aquel momento cientos de veces durante las noches en Asturias, pero ahora que finalmente ocurría no sentía deseos de gritar ni de vengarse. Solo un cansancio profundo y definitivo. «No pareces feliz de verme», dijo ella con una serenidad que terminó de romper el poco control que todavía conservaba Víctor. Por primera vez en toda su vida, él perdió completamente la compostura. «Tenías que haber muerto», gritó fuera de sí mientras golpeaba violentamente una mesa auxiliar. Todo esto tenía que terminar de una vez. Su rostro estaba deformado por una rabia salvaje y desesperada. Siguió hablando sin darse cuenta de que cada palabra terminaba destruyéndolo. La humillación de Alba, el fracaso de su plan y el regreso imposible de Lucía habían destrozado cualquier capacidad de cálculo racional. Lo que no sabía era que Daniel había previsto exactamente aquella reacción. 2 agentes de policía permanecían en el apartamento contiguo y todo estaba siendo grabado desde el momento en que Víctor cruzó la puerta. Aquella confesión provocó un escándalo enorme cuando finalmente salió a la luz. Los medios se llenaron de titulares sobre el empresario ejemplar que había intentado asesinar a su esposa millonaria para quedarse con su fortuna. Durante semanas, las cadenas de televisión analizaron cada detalle de la historia. Las imágenes de Lucía abandonando los juzgados embarazada y protegida por Daniel aparecieron en todas partes. La opinión pública se volvió brutalmente hostil contra Víctor y parecía evidente que terminaría pasando décadas en prisión. Pero la realidad fue mucho más amarga. Los abogados de Víctor eran extraordinarios. Argumentaron que no existían pruebas físicas directas de intento de asesinato premeditado y consiguieron desmontar gran parte de la acusación apoyándose en la ausencia de grabaciones dentro del bosque y en la posibilidad de interpretar la situación como un accidente agravado por omisión de auxilio. El juez terminó aceptando parcialmente aquella versión. Víctor evitó la cárcel por intento de homicidio y recibió únicamente una condena reducida que provocó una ola inmediata de indignación pública. Programas de televisión, periodistas y miles de personas en redes sociales comenzaron a hablar de corrupción, privilegios y de cómo el dinero podía convertir incluso un crimen monstruoso en una simple negligencia legal. Lucía ganó el divorcio, conservó el control absoluto de la empresa y meses después dio a luz a una niña sana con los ojos oscuros y tranquilos. Intentó reconstruir su vida junto a Daniel, aferrándose a la maternidad como a una segunda oportunidad que jamás creyó posible. Sin embargo, la sensación de injusticia nunca desapareció del todo. Había noches en las que despertaba sobresaltada recordando el barro helado atrapándole las piernas y la voz tranquila de Víctor mientras la dejaba morir bajo la tormenta. Víctor salió en libertad menos de 2 años después. Y una tarde de otoño, mientras Barcelona brillaba cubierta por las luces doradas de las primeras decoraciones navideñas y Lucía paseaba con su hija por una avenida cercana al Passeig de Gràcia, lo vio al otro lado de la calle observándolas en silencio. Vestía un abrigo oscuro y parecía más delgado, más envejecido, pero sus ojos seguían siendo exactamente los mismos.
Durante unos segundos permaneció inmóvil bajo la lluvia fina, contemplando a Lucía y a la niña con una expresión imposible de descifrar. Después sonrió.